¿Qué tal? Bienvenidos a su canal. Les agradezco por estar aquí en este discipulado evangelístico del Nuevo y del Antiguo Testamento titulado La Biblia en Minutos. Les invito a ver todos los demás videos que hemos estado subiendo. Hay una lista de reproducciones, la cual ustedes pueden empezar a verla y consecutivamente van a seguir los videos de cada uno de estos temas que hemos empezado a hacer para que sea de facilidad, para que no sea tan largo este video. Aparte de saludarlos, quiero empezar rápidamente a invitarlos a dejar sus comentarios, a dejar sus correos electrónicos o a mandar correos electrónicos para que les llegue el material en formato PDF y lo puedan ustedes también tener físicamente algún día que lo gusten imprimir. Hechos 17:1 nos habla de cómo empezó la iglesia en Tesalónica con los hermanos de tesalonicenses. Dice, pasando por a Filipos y a Polonia, llegaron a Tesalónica. Nos habla de el apóstol Pablo, ¿sí? Donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. O sea, expuso la doctrina. No fue que fue a pelear, sino que expuso la doctrina. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras, como se debe de hacer, que era necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos también creyeron. Piadosos gran número, dice, y mujeres nobles no pocas. Entonces, aquí fue cuando empieza la iglesia en Tesalonicenses. Posteriormente, Pablo se tiene que retirar de este lugar y Silas también, que es quien lo acompañaba. Pero esta iglesia le manda posteriormente a un ministro de Dios llamado Timoteo, el cual los visitaba, los frecuentaba, estaba al pendiente de ellos. Pero Pablo manda la carta de Primera de Tesalonicenses ahí por las fechas del año 50 después de Cristo. Es un libro en nuestra Biblia de 5 capítulos, muy corto, por eso vamos a unir Primera y Segunda de Tesalonicenses en este video, y nos habla, en su gran mayoría, en la primera parte de Tesalonicenses, nos habla del 1 al 3 de celebrar, de estar contentos y estar motivados para la fidelidad, para el amor a Cristo Jesús. En el primer capítulo nos habla que el apóstol Pablo da gracias y recuerda cómo se convirtieron de sus malos caminos. Si gustan leerlo, lo pueden leer. Es un libro muy corto, pero vamos a resumirlo por el tiempo. En el capítulo 2 recuerda la misión por la cual llegó a esos lugares y también recuerda las amistades que dejó en esos lugares, que hizo en ese lugar de Tesalónica, llegando a ser muy amados por él y él también por ellos. En el capítulo 3, él ora por ellos y los motiva a ser fieles al Señor. Los motiva a ser diferentes a aquellos hombres y aquellas mujeres que los perseguían, no estando bajo el control del pecado, bajo la esclavitud del pecado, sino siguiendo en la rectitud moral de el Señor Jesús. En el 4 los llama a vivir una vida completamente digna, una vida dicha por sus actos, con compromisos, con amor, con servicio a los demás, no solamente de palabras, sino de hechos. Y también el apóstol Pablo les habla acerca de la resurrección. Muchos de ellos tenían preocupaciones porque sus familiares habían muerto, la persecución era muy grande,
y ellos se preguntaban acerca de la resurrección. El Señor Jesús, el apóstol Pablo les habla de que el Señor Jesús resucitará a vivos y muertos, que el Señor Jesús transformará en un día este cuerpo de inmundicia en un cuerpo de gloria. Les habla de que estamos seguros, de que estamos trabajando firmemente en el Señor y que nada se pierde en el Señor. En el capítulo 5, Pablo hace una alusión a aquel lema que tenían aquellos pueblos romanos, paz y seguridad, la cual se le atribuían al César. Pero el Señor Jesús, él afirmaba que Él es la luz del mundo, pero que Él también os deja la paz, mas no como el mundo la da, sino que Él verdaderamente es la paz de este mundo. A esto Pablo les hace alusión y les dice que la paz verdadera vendrá cuando el Hijo del Hombre, cuando el Cristo aparezca en los cielos. Pablo concluye con una oración y les motiva a la esperanza en Cristo Jesús. De esto nos habla Primera de Tesalonicenses y hay, por ejemplo, algunos textos muy famosos como es Primera de Tesalonicenses 3:5, que dice, por lo cual, no pudiendo esperar más, envié consultarlos el estado de vuestra fe. Es por esta razón que había mandado a Timoteo, pero también les está diciendo que quiere irlos a visitar, temiendo que el tentador os probara y que nuestro trabajo resultara inútil. Aquel trabajo de evangelización que hizo con Silas en aquella primera viaje misionero. Está, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 3, 11, 17. En el capítulo 4 nos dice, Pablo instruye a los creyentes de Tesalónica sobre cómo vivir una vida santa en Jesús. También nos habla de esto en 1 Tesalonicenses 4:1 al 12. Pablo continúa instruyéndolos en un concepto erróneo que tenían en cuanto a las personas morían, qué pasaba con ellos. Y les dice que murieron en Cristo y que también irán al cielo cuando Él regrese. También hay un concepto muy importante porque el apóstol Pablo menciona el texto de Jeremías 2:20 y de Mateo 20:31. Y dice la palabra de Dios que Jesús advirtió que los verdaderos profetas de Dios siempre encontrarían la oposición de los injustos. Y en Colosenses Pablo les recuerda esta verdad. ¿Por qué? Porque ellos estaban preocupados por la persecución que tenían. Era una persecución bastante, bastante fuerte que sufría la iglesia de Tesalónica. Decimos como recordatorio que la iglesia de Tesalónica, el tema principal es la segunda venida de Jesús, la fidelidad a Cristo, las obras de santidad en el Señor. Y esta carta de Tesalónica solamente tiene 5 capítulos. Es importante leerla porque es una carta pequeña a los colosenses. Y podemos pasar a segunda de Tesalonicenses, el cual todavía es más pequeño, tiene 3 capítulos solamente. Y nos habla principalmente en el capítulo 1 de la esperanza a pesar de las persecuciones, pues estas eran fuertes. Y les vuelve a recordar lo que les había dicho anteriormente, que Jesús es el único que trae la justicia, que nosotros no tenemos que tomar la justicia por nuestra propia mano. El capítulo 2 les dice y les habla acerca del día del Señor, les habla más ampliamente, porque había personas que daban falsas doctrinas de que el Señor ya había venido y que inclusive les decían que ellos se habían quedado, que el sufrimiento era porque se habían quedado ellos a sufrir. Entonces Pablo les cita Isaías 13:14 y Daniel 7:12
cuando él recuerda cómo aquellos reyes eran vanidosos, aquellos reyes eran reyes que creían o se creían hacer dioses a sí mismos, decían: "Esta es la gran Babilonia que yo edifiqué", como Nabucodonosor, y que Dios los avergonzaba. Entonces, el apóstol Pablo también está aquí profetizando que a estos reyes, a estos César como tal, como es el caso de Nerón y de otros, también Dios los iba a avergonzar, que este proceso que estaban pasando el pueblo de Tesalónica no era aún la venida del Señor Jesús, sino que era parte de lo que tendría que sufrir la iglesia para poder también, y al igual que el Señor Jesús padeció, al igual que el Señor Jesús sufrió, también fuéramos exaltados un día juntamente con Él. El capítulo 3 hace un hincapié y un reto hacia las personas ociosas, así le llama el apóstol Pablo. Entonces, hay gente a veces que pudo haber renunciado a su trabajo y decir: "No, es que ya el Señor ya viene", o hacer algunas actividades que no eran conforme a la doctrina que Pablo les había enseñado desde el principio. Pablo, el apóstol Pablo, se opone estrictamente a todo esto y les dice y les incita y les da por ejemplo cuando él fue a evangelizarlos por primera vez, no pidió dinero de ellos, él predicó de corazón, él trabajó con sus propias manos y fue de bendición para ellos. Entonces les incita a hacer lo mismo, a no bajar la guardia, a no dejar de trabajar en el Señor, pero también en lo material. Como resumen de Tesalonicenses, Pablo hemos dicho que saluda a la iglesia de Tesalónica y los anima y los exhorta. Él los felicita porque ha oído acerca de los que están haciendo en el Señor y sigue orando por ellos. Luego Pablo los anima a mantenerse firmes y mantenerse alejado de los hombres ociosos que no viven en el evangelio, como dice 2 de Tesalonicenses 3:6. Gran parte de las enseñanzas sobre el tiempo del fin en esta carta se basa, también como la veníamos diciendo, en el profeta Daniel y sus visiones en 2 de Tesalonicenses 2:3 al 9, y se refiere a la profecía de Daniel sobre el hombre pecador, Daniel 7:8. Entonces vemos que Tesalónica prácticamente es una carta, el libro de Tesalonicenses, de ánimo para la iglesia de Tesalónica. Es una carta dirigida totalmente a esta iglesia. Es una iglesia que estaba trabajando, que estaba luchando, que estaba creciendo, pero sin lugar a duda tenían ciertas dificultades, a veces doctrinales, que para eso estaba Timoteo, pero también el apóstol Pablo quería respaldar aquel buen trabajo de Timoteo, el cual les visitaba, el cual estaba con ellos al pendiente. Y esta carta nos habla acerca de esta circunstancia. Bueno, yo creo que vamos a dejar por el momento esta carta para posteriormente seguir viendo estos libros y me despido de ustedes invitándole a ver los demás videos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo.